¿Alguna vez te has preguntado si la denominación cristiana a la que perteneces realmente te está acercando a Dios o te está alejando de Él? Esta es una pregunta que millones de cristianos sinceros deberían hacerse, pero que pocos se atreven a enfrentar. La realidad es que hay denominaciones cristianas que, aunque usan el nombre de Jesucristo, están enseñando doctrinas que pueden estar poniendo en peligro tu salvación eterna. Sí, has escuchado bien. Hay iglesias que prometen bendiciones, prosperidad y vida eterna, pero que en realidad están desviando a sus fieles del verdadero camino hacia Dios. Hoy vamos a exponer 5 denominaciones cristianas que debes evitar ahora, mismo si realmente quieres seguir a Jesucristo según la Biblia. Estas no son opiniones personales o ataques infundados. Son advertencias basadas en un análisis serio de sus enseñanzas comparadas con lo que la palabra de Dios realmente dice. Si estás en una de estas denominaciones, o si conoces a alguien que lo está, este video podría ser la revelación más importante que recibas este año. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia con alguna de estas denominaciones? ¿Has sentido alguna vez que algo no estaba bien en las enseñanzas de tu iglesia? Tu testimonio puede ayudar a otros que están pasando por la misma situación. Y si este contenido te está abriendo los ojos a verdades que necesitabas escuchar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque vamos a seguir exponiendo la verdad bíblica sin compromisos. Mi querido hermano, hay algo profundamente preocupante sucediendo en el mundo cristiano hoy que simplemente no podemos ignorar por más tiempo. Como alguien que ha caminado por este sendero de fe durante años, he sido testigo de innumerables creyentes siendo desviados por enseñanzas que suenan espirituales en la superficie, pero que están fundamentalmente en desacuerdo con lo que la Biblia realmente enseña. Verás, cuando Jesús nos advirtió en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces», no estaba hablando metafóricamente, nos estaba dando una advertencia práctica para tiempos exactamente como estos. La realidad es que muchas denominaciones hoy se han alejado tanto de la verdad bíblica que en realidad están obstaculizando la relación de las personas con Dios en lugar de ayudarla a florecer. Es desgarrador, realmente, porque he conocido creyentes sinceros que genuinamente aman a Jesucristo, pero han sido atrapados en sistemas que priorizan todo, excepto lo que la Biblia claramente enseña. Lo que hace esto aún más peligroso es que estas desviaciones a menudo vienen envueltas en hermosos empaques, con líderes carismáticos, experiencias de adoración emocionales y promesas que apelan a nuestros deseos más profundos de prosperidad, sanidad o significado espiritual. Pero esto es lo que he aprendido a través de años de estudiar la palabra de Dios. La Biblia debe ser nuestra autoridad suprema, no nuestras emociones, no la tradición, y ciertamente no las palabras persuasivas de cualquier líder humano, sin importar cuán sincero pueda parecer. El desafío que enfrentamos hoy es que muchos creyentes nunca han sido enseñados cómo discernir apropiadamente la verdad del error usando principios bíblicos. Han sido condicionados a aceptar cualquier cosa que su denominación enseñe sin cuestionamiento, casi como si cuestionar la doctrina fuera de alguna manera una señal de fe débil. Pero eso es exactamente lo opuesto de lo que las Escrituras enseñan. Los bereanos en Hechos 17:11 fueron elogiados específicamente porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando miramos las denominaciones de las que estaremos hablando, veremos que cada una ha tomado conceptos bíblicos y los ha torcido lo suficiente para alejar a las personas de la verdad simple y poderosa del Evangelio. Algunas se enfocan tanto en la prosperidad material que olvidan las palabras de Jesús en Mateo 6:19-20 sobre no acumular tesoros en la tierra. Otras han redefinido la naturaleza misma de Dios de maneras que contradicen directamente las enseñanzas fundamentales de Cristo. Y algunas han creado sistemas tan complejos de reglas y rituales que han perdido de vista la simplicidad del mensaje de salvación por gracia a través de la fe. Es crucial entender que no estamos atacando a las personas dentro de estas denominaciones. Muchas de ellas
son creyentes genuinos que aman a Dios sinceramente. Estamos examinando los sistemas doctrinales que pueden estar impidiendo que experimenten la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Hermano mío, cuando observamos la Iglesia Universal del Reino de Dios, nos encontramos con uno de los ejemplos más claros de cómo el Evangelio de la prosperidad puede distorsionar el mensaje verdadero de Jesucristo. Esta denominación ha construido su fundamento sobre la premisa de que las donaciones financieras están directamente vinculadas a los milagros y bendiciones de Dios, creando una transacción espiritual que contradice fundamentalmente las enseñanzas bíblicas sobre la gracia. Cuando Jesús limpió el templo en Juan 2:16, declaró: «No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado». Sin embargo, lo que vemos en la IURD es precisamente eso, una comercialización de las bendiciones divinas, donde el dinero se convierte en el medio para obtener el favor de Dios. Esta práctica no solo es antibíblica, sino que también explota la desesperación de personas que buscan genuinamente la intervención divina en sus vidas. La Biblia es clara en 2 Corintios 9:7 cuando dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero en la IURD, las donaciones se presentan como requisitos para recibir bendiciones, no como expresiones voluntarias de gratitud y amor. Las prácticas financieras cuestionables de esta denominación van más allá de simples ofrendas. Hemos visto cómo se utilizan tácticas de presión psicológica, donde se les dice a los fieles que su falta de prosperidad es resultado directo de su falta de fe o de su reluctancia a dar generosamente. Esto crea un ciclo vicioso donde las personas, especialmente aquellas en situaciones económicas difíciles, se sienten obligadas a dar más de lo que pueden permitirse, esperando que Dios les devuelva multiplicado. Pero esto contradice directamente las enseñanzas de Jesús, quien en Lucas 21:1-4 elogió a la viuda que dio sus 2 blancas no porque esperaba una recompensa financiera, sino porque dio de su corazón. El problema fundamental aquí es que se ha invertido la relación entre dar y recibir. En lugar de dar como resultado de la gratitud por lo que Dios ya ha hecho, se enseña a dar como un medio para manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Esta mentalidad transaccional reduce a Dios a una especie de máquina expendedora celestial, donde insertas dinero y esperas que salga una bendición. Otro aspecto profundamente preocupante de la IURD es su uso de objetos consagrados, como aceites, sal, agua y otros elementos que supuestamente tienen poder especial para traer bendiciones o protección. Esto crea una dependencia de la institución y sus rituales en lugar de fomentar una relación personal y directa con Jesucristo. Cuando los israelitas comenzaron a adorar la serpiente de bronce que Moisés había hecho, el rey Ezequías la destruyó porque se había convertido en un ídolo, según Reyes 18:4. De manera similar, estos objetos sagrados pueden convertirse en sustitutos de la verdadera fe en Cristo. La Biblia enseña claramente en Efesios 2:8-9 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la IURD ha creado un sistema donde las obras específicas, dar dinero, usar objetos consagrados, participar en rituales particulares, se presentan como necesarias para recibir las bendiciones de Dios. Las tácticas de recaudación, empleadas por esta denominación, a menudo incluyen apelaciones a la culpa y la presión psicológica que van en contra del espíritu de generosidad que la Biblia promueve. He sido testigo de servicios donde se les dice a las personas que si no dan una cantidad específica, están demostrando falta de fe o incluso rebelión contra Dios. Esto es manipulación espiritual en su forma más cruda. En 1 Timoteo 6:10, Pablo nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y vemos este principio violado cuando el dinero se convierte en el foco central del ministerio. La verdadera prosperidad bíblica no se mide únicamente en términos materiales, sino en la riqueza espiritual que viene de conocer a Cristo y caminar en obediencia a su palabra.
Cuando una iglesia promete prosperidad material a cambio de donaciones, está vendiendo una versión distorsionada del Evangelio que puede llevar a las personas lejos de la verdadera fuente de bendición. Una relación auténtica con Jesucristo. Mi estimado hermano en la fe, cuando examinamos las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como mormones, nos encontramos con doctrinas que difieren fundamentalmente de las verdades bíblicas centrales del cristianismo histórico. Una de las enseñanzas más problemáticas es su concepto de que Dios fue una vez un hombre que progresó hasta convertirse en divino, y que los fieles pueden eventualmente alcanzar la divinidad ellos mismos. Esta doctrina contradice directamente las Escrituras, que enseñan claramente la naturaleza eterna e inmutable de Dios. En Malaquías 3:6, Dios declara, «Porque yo Jehová no cambio». Y en Isaías 43:10 afirma, «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». La idea de que Dios evolucionó de un estado humano a uno divino, o que los humanos pueden convertirse en dioses, es una distorsión fundamental de la naturaleza de Dios tal como se revela en la Biblia. Esta enseñanza no solo minimiza la singularidad de Dios, sino que también alimenta el orgullo humano al sugerir que podemos alcanzar el estatus divino a través de nuestros propios esfuerzos y rituales. Igualmente preocupante es la doctrina mormona sobre la naturaleza de Jesucristo, específicamente la enseñanza de que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales. Esta creencia socava completamente la singularidad y supremacía de Cristo, tal como se presenta en las Escrituras. En Colosenses 1:15-16, Pablo describe a Jesús como el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esto claramente establece que Jesús es el creador de todas las cosas, incluyendo a Lucifer, no su hermano espiritual. La doctrina mormona reduce a Jesús a simplemente otro ser creado, aunque exaltado, en lugar de reconocerlo como el Dios eterno encarnado. Esta distorsión tiene implicaciones profundas para la salvación, porque si Jesús no es verdaderamente Dios, entonces su sacrificio en la cruz no tiene el poder infinito necesario para expiar los pecados de toda la humanidad. Juan 1:1 es inequívoco. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La autoridad de las Escrituras es otro punto donde el mormonismo se desvía significativamente del cristianismo bíblico. Mientras que los cristianos históricos sostienen que la Biblia es la palabra de Dios completa y suficiente, los mormones elevan el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio al mismo nivel, o incluso por encima de la Biblia. Esto viola directamente la advertencia de Apocalipsis 22:18-19 sobre no añadir ni quitar de las palabras de la profecía. Además, muchas de las enseñanzas en estos libros adicionales contradicen directamente las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, el Libro de Mormón enseña que la salvación viene a través de la gracia después de todo lo que podemos hacer. 2 Nefi 25:23. Mientras que la Biblia claramente enseña en Efesios 2:8-9 que la salvación es completamente por gracia, a través de la fe, no por obras. Esta diferencia no es menor, es fundamental para entender cómo una persona es reconciliada con Dios. El camino mormón hacia la salvación incluye rituales del templo, convenios especiales y un sistema complejo de obras que son presentados como necesarios para la exaltación. Esto crea un sistema de salvación por obras que contradice directamente el mensaje del Evangelio. En Gálatas 2:16, Pablo es claro: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Los rituales del templo mormón, incluyendo bautismos por los muertos y ceremonias de sellamiento, no tienen base bíblica y en realidad desvían la atención del simple mensaje del Evangelio, que la salvación viene únicamente a través de la fe en Jesucristo y su obra terminada en la cruz. Cuando añadimos requisitos humanos a la obra completa de Cristo, estamos negando implícitamente
la suficiencia de su sacrificio. La belleza del Evangelio bíblico es su simplicidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Cualquier sistema que complique este mensaje simple está añadiendo cargas que Cristo nunca pretendió que lleváramos. Querido hermano, cuando examinamos las enseñanzas de los testigos de Jehová, nos encontramos con una de las distorsiones más sistemáticas de la doctrina cristiana fundamental que existe hoy. Su negación de la plena divinidad de Jesucristo es quizás la más grave de todas sus desviaciones doctrinales. Enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, un ser creado, en lugar del Dios eterno encarnado. Esta enseñanza ataca el corazón mismo del cristianismo y contradice directamente numerosos pasajes bíblicos que afirman claramente la divinidad de Cristo. En Juan 20:28, Tomás se dirige a Jesús como «Señor mío y Dios mío», y Jesús no lo corrige. En Filipenses 2:6, Pablo describe a Jesús como existiendo en forma de Dios y no considerando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hebreos 1:8 registra al Padre dirigiéndose al Hijo como Dios, diciendo, «Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo». Estos pasajes, junto con muchos otros, establecen inequívocamente que Jesús es verdaderamente Dios, no un ser creado subordinado. La negación de esta verdad fundamental socava toda la base de la salvación cristiana. Su rechazo de la doctrina de la Trinidad es igualmente problemático y está estrechamente relacionado con su negación de la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová ven al Espíritu Santo simplemente como una fuerza activa de Dios en lugar de una persona divina distinta. Sin embargo, las Escrituras presentan claramente al Espíritu Santo como una persona que puede ser entristecido. Efesios 4:30, que intercede por nosotros, Romanos 8:26, y que habla, Hechos 13:2. En Mateo 28:19, Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, colocando a los tres en igualdad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, el concepto está claramente presente en las Escrituras. La negación de esta doctrina no es simplemente una diferencia teológica menor, afecta fundamentalmente cómo entendemos la naturaleza de Dios y su obra de salvación. Cuando reducimos a Jesús a un ser creado y al Espíritu Santo a una mera fuerza, estamos alterando la comprensión bíblica de quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. El control doctrinal ejercido por la Sociedad Torre de Vigia es otro aspecto profundamente preocupante de esta organización. Los testigos de Jehová no tienen libertad para interpretar la Biblia por sí mismos. Deben aceptar las interpretaciones proporcionadas por su liderazgo organizacional. Esto viola directamente el principio bíblico del sacerdocio de todos los creyentes y el derecho de cada cristiano a estudiar las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. En 1 Juan 2:27 leemos: «Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas». Su traducción propia de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, contiene alteraciones deliberadas, diseñadas para apoyar sus doctrinas distintivas. Por ejemplo, en Juan 1:1 traducen «y el Verbo era un Dios», en lugar de «y el Verbo era Dios», insertando el artículo indefinido «un», que no existe en el texto griego original. Estas manipulaciones del texto bíblico son extremadamente serias y representan una violación de la integridad de la palabra de Dios. El aislamiento social promovido por los testigos de Jehová es igualmente problemático y contrario al espíritu del Evangelio. Se alienta a los miembros a separarse del mundo, lo que en la práctica significa evitar relaciones significativas con no testigos, incluyendo familiares que han dejado la organización. Esta práctica de ostracismo es especialmente devastadora para aquellos que cuestionan las enseñanzas de la organización o deciden abandonarla. Jesús oró en Juan 17:15, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Él no enseñó el aislamiento del mundo, sino el compromiso con Él mientras mantenemos nuestra pureza espiritual. Además,
La práctica del ostracismo contradice directamente las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el perdón. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, donde el padre corre a abrazar a su hijo que regresa, no lo rechaza o lo trata como muerto. El control que ejerce esta organización sobre las relaciones familiares y sociales de sus miembros es una forma de manipulación espiritual que va en contra del amor y la gracia que caracterizan el verdadero cristianismo. Mi querido hermano en Cristo, cuando observamos el fenómeno de la iglesia Hillsong, nos encontramos con un ejemplo fascinante de cómo el cristianismo moderno puede ser influenciado más por la cultura contemporánea que por las verdades bíblicas eternas. Su estilo de culto, caracterizado por producciones elaboradas que rivalizan con conciertos seculares, plantea preguntas serias sobre las prioridades en la adoración cristiana. Mientras que la música y la creatividad ciertamente tienen su lugar en la adoración, después de todo, los salmos están llenos de llamados a adorar a Dios con instrumentos y cánticos. Existe una línea fina entre usar estos elementos para glorificar a Dios y convertirlos en el foco principal de la experiencia de adoración. En Juan 4:24, Jesús enseñó que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La adoración auténtica debe estar centrada en la verdad de quién es Dios, y debe brotar de un corazón transformado, por su gracia, no simplemente de una respuesta emocional a una producción bien orquestada. Cuando el espectáculo se convierte en el medio principal para generar una respuesta espiritual, corremos el riesgo de confundir la emoción con la verdadera transformación espiritual. La naturaleza de los sermones en muchas iglesias del estilo Hillsong tiende hacia mensajes motivacionales que, aunque pueden ser inspiradores, a menudo carecen de la profundidad bíblica necesaria para el crecimiento espiritual genuino. He observado una tendencia preocupante hacia la suavización de temas difíciles pero esenciales como el pecado, el arrepentimiento y la necesidad de santificación. Pablo instruyó a Timoteo en 2 Timoteo 4:2 a predica la palabra, que instes, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto incluye tanto los aspectos consoladores como los desafiantes del Evangelio. Cuando evitamos hablar sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento, estamos presentando un evangelio incompleto que puede dejar a las personas con una falsa seguridad. La verdadera transformación espiritual requiere que enfrentemos honestamente nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad desesperada de un Salvador. Un evangelio que solo habla de bendiciones y propósitos sin abordar la realidad del pecado es como un médico que solo da buenas noticias, pero nunca diagnostica la enfermedad que necesita tratamiento. Las preocupaciones sobre la lideranza y la cultura organizacional dentro de Hillsong han sido bien documentadas, incluyendo varios escándalos que han salido a la luz en años recientes. Estos problemas no son simplemente asuntos de relaciones públicas, reflejan cuestiones más profundas sobre la rendición de cuentas y la integridad en el liderazgo cristiano. En 1 Timoteo 3:2-7, Pablo establece estándares claros para los líderes de la iglesia, incluyendo que deben ser irreprensibles y tener buen testimonio de los de afuera. Cuando una iglesia o denominación desarrolla una cultura que prioriza la imagen y el crecimiento por encima de la integridad bíblica, crea un ambiente donde pueden florecer problemas serios de liderazgo. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales en el liderazgo cristiano, son requisitos bíblicos. Cuando los líderes se colocan por encima del escrutinio o cuando la organización protege su imagen más que la verdad, se está violando la confianza sagrada que se les ha dado como pastores del rebaño de Dios. La influencia global del modelo Hillsong plantea preguntas importantes sobre la dirección del cristianismo contemporáneo. Su estilo de culto y enfoque ministerial han sido ampliamente imitados alrededor del mundo, lo que significa que sus fortalezas y debilidades se multiplican exponencialmente. Mientras que hay elementos positivos en su énfasis en la creatividad y la relevancia cultural, existe el peligro de que la estética se vuelva más importante que la sustancia bíblica. En 1 Corintios 2:4-5, Pablo escribió:
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El verdadero poder transformador no viene de producciones elaboradas o técnicas de presentación sofisticadas, sino del poder inherente de la palabra de Dios proclamada fielmente. Cuando una iglesia se vuelve más conocida por su música y su estilo que por su fidelidad bíblica y su impacto transformador en las vidas, algo fundamental se ha perdido en el proceso. Estimado hermano, cuando examinamos las enseñanzas de la ciencia cristiana, nos encontramos con una de las distorsiones más radicales del cristianismo bíblico que existe. Su concepto fundamental de que Dios es mente pura y que la materia, la enfermedad, el sufrimiento e incluso la muerte son simplemente ilusiones de un pensamiento incorrecto, contradice directamente tanto la experiencia humana como las enseñanzas claras de las Escrituras. Esta filosofía, desarrollada por Mary Baker Eddy, esencialmente niega la realidad del mundo físico tal como lo experimentamos y reduce todos los problemas humanos a errores de percepción mental. Sin embargo, la Biblia presenta claramente a Dios como el creador de un mundo material real y bueno. En Génesis 1:31, leemos que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Jesús mismo, siendo Dios encarnado, afirmó la realidad del mundo material al tomar un cuerpo físico, comer alimentos reales y experimentar sufrimiento físico genuino en la cruz. Si el sufrimiento y la muerte fueran simplemente ilusiones, entonces la crucifixión de Cristo sería un evento sin significado real, y su resurrección física sería innecesaria. La aproximación de la ciencia cristiana hacia la curación es particularmente problemática y potencialmente peligrosa. Al desalentar el tratamiento médico convencional y promover la idea de que todas las enfermedades pueden ser curadas simplemente a través de la oración y la claridad mental, esta enseñanza puede llevar a consecuencias trágicas para aquellos que necesitan atención médica urgente. Mientras que la Biblia ciertamente enseña que Dios puede sanar milagrosamente, y hemos visto numerosos ejemplos de esto tanto en las Escrituras como en la experiencia contemporánea, también reconoce la realidad de la enfermedad y el sufrimiento en este mundo caído. En 1 Timoteo 5:23, Pablo aconseja a Timoteo: «Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». Esto muestra que incluso los líderes apostólicos reconocían la realidad de las condiciones médicas y la legitimidad de usar remedios físicos. Lucas, uno de los escritores del Nuevo Testamento, era médico, Colosenses 4:14, lo que demuestra que la profesión médica no está en conflicto con la fe cristiana verdadera. Su visión del pecado, como simplemente una ilusión o percepción equivocada que necesita iluminación, en lugar de perdón sacrificial, socava completamente el corazón del evangelio cristiano. La Biblia enseña claramente que el pecado es una realidad objetiva que separa a la humanidad de Dios y requiere expiación a través del sacrificio de Cristo. En Romanos 3:23, Pablo declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 añade que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si el pecado fuera simplemente una ilusión mental, entonces la muerte de Cristo en la cruz sería innecesaria y sin sentido. La realidad es que el pecado tiene consecuencias reales tanto espirituales como físicas y requiere una solución real: la obra expiatoria de Jesucristo. Cuando negamos la realidad del pecado, también negamos nuestra necesidad de un Salvador, lo que efectivamente vacía el cristianismo de su contenido esencial. La reinterpretación de Cristo en la ciencia cristiana como principalmente un ejemplo de pensamiento correcto, en lugar de como el Redentor divino, representa una distorsión fundamental de su identidad y misión. Jesús no vino simplemente para enseñarnos cómo pensar correctamente sobre la realidad. Vino para salvarnos de nuestros pecados a través de su muerte y resurrección.
En Mateo 1:21, el ángel declara que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, no que les enseñará a pensar diferente sobre sus pecados. En Juan 3:16, leemos que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto habla de una transacción real, Dios dando a su Hijo para nuestra salvación, no de un ajuste mental o filosófico. La ciencia cristiana, al reducir a Cristo a un maestro de principios mentales, pierde completamente el poder transformador del Evangelio y deja a sus seguidores sin una verdadera esperanza de redención. El cristianismo bíblico reconoce tanto la realidad del sufrimiento como la realidad de la esperanza que viene a través de la obra completa de Cristo en nuestro favor. Uno de los aspectos más desgarradores de las denominaciones que hemos estado examinando es que muchas de las personas involucradas en ellas son genuinamente sinceras en su búsqueda de Dios. Su sinceridad es real, su deseo de experimentar lo divino es auténtico, y su dedicación a su fe es a menudo admirable. Sin embargo, la sinceridad por sí sola no es suficiente para garantizar que estemos en el camino correcto hacia Dios. En Proverbios 14:12, Salomón nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta verdad sobria nos recuerda que es posible estar sinceramente equivocado y que nuestras buenas intenciones no pueden sustituir la necesidad de alinear nuestras creencias con la verdad objetiva de la palabra de Dios. He conocido personas en cada una de estas denominaciones que aman a Dios con todo su corazón, pero que han sido llevadas por caminos que, a pesar de su sinceridad, los alejan de la verdad bíblica. Esto no es una crítica a su carácter o a sus motivos. Es un reconocimiento de que todos nosotros somos vulnerables al engaño cuando no tenemos la palabra de Dios como nuestra autoridad final y absoluta. La emoción espiritual intensa puede ser particularmente engañosa porque a menudo se siente muy real y poderosa. Muchas personas han tenido experiencias emocionales profundas en contextos donde se enseñan doctrinas erróneas, y luego interpretan estas emociones como confirmación de que están en el lugar correcto espiritualmente. Pero debemos recordar que Satanás mismo puede disfrazarse como ángel de luz, y 2 Corintios 11:14, y que las experiencias emocionales pueden ser manipuladas o incluso falsificadas. En Jeremías 17:9, se nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto significa que no podemos confiar en nuestros sentimientos o emociones como la autoridad final para determinar la verdad espiritual. Las emociones son un regalo de Dios y pueden ser parte legítima de nuestra experiencia de adoración, pero deben estar fundamentadas en la verdad bíblica, no ser el fundamento de nuestra fe. Cuando permitimos que las emociones guíen nuestra teología en lugar de que la teología bíblica informe nuestras emociones, nos abrimos a todo tipo de engaños espirituales. El problema se agrava cuando los líderes religiosos explotan deliberadamente la sinceridad y las emociones de sus seguidores para promover agendas que no están alineadas con la palabra de Dios. He visto cómo algunos líderes utilizan técnicas de manipulación emocional sofisticadas para crear experiencias que se sienten espirituales, pero que en realidad están diseñadas para generar lealtad a la organización o para extraer recursos financieros. Esto es particularmente insidioso porque explota lo más sagrado en las personas, su deseo de conectar con Dios, para propósitos que son fundamentalmente egoístas. En Mateo 7:15, Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos lobos no siempre son obviamente maliciosos. A menudo son carismáticos, persuasivos y aparentemente espirituales. Pueden generar experiencias emocionales poderosas y pueden parecer genuinamente preocupados por el bienestar espiritual de sus seguidores. Pero el criterio para evaluarlos no es cuán sinceros parecen o cuán poderosas son las experiencias que facilitan, sino cuán fielmente enseñan y viven de acuerdo con la palabra de Dios. La verdadera transformación espiritual
va mucho más allá de las experiencias emocionales temporales. Involucra un cambio fundamental en nuestro entendimiento de Dios, de nosotros mismos y de nuestro propósito en la vida. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota que la transformación viene a través de la renovación de nuestro entendimiento, no simplemente a través de experiencias emocionales. Esto requiere el estudio serio y consistente de la palabra de Dios, la oración reflexiva y la aplicación práctica de los principios bíblicos en nuestra vida diaria. Cuando nuestra fe está fundamentada en la verdad bíblica sólida, las emociones pueden fluir naturalmente como una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, pero no se convierten en el fundamento inestable sobre el cual construimos nuestra vida espiritual. La meta no es eliminar la emoción de nuestra fe, sino asegurar que nuestras emociones estén alineadas con la verdad de Dios revelada en su palabra. En medio de todas las voces confusas y enseñanzas contradictorias que hemos examinado, hay una verdad que permanece como roca sólida: la supremacía absoluta de la Biblia como nuestra única autoridad final en asuntos de fe y práctica. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nota que Pablo dice que la Escritura es suficiente para prepararnos enteramente para toda buena obra. Esto significa que no necesitamos revelaciones adicionales, libros extras o interpretaciones especiales de organizaciones humanas para entender lo que Dios requiere de nosotros. La Biblia, correctamente interpretada bajo la guía del Espíritu Santo, contiene todo lo que necesitamos para la salvación y para vivir una vida que agrada a Dios. Cuando cualquier denominación, líder o organización religiosa afirma tener autoridad igual o superior a las Escrituras, está violando este principio fundamental y colocándose en una posición que solo le pertenece a Dios. El principio de sola Escritura, solo la Escritura, no es simplemente una doctrina protestante. Es un principio bíblico que protege la pureza del Evangelio contra las distorsiones humanas. En Isaías 8:20 leemos: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto establece claramente que toda enseñanza debe ser evaluada contra la palabra de Dios revelada. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, respondió cada tentación con: escrito está. Mateo 4:4, 7, 10, demostrando que incluso él, siendo Dios encarnado, se sometía a la autoridad de las Escrituras. Si Jesús encontró en la palabra escrita de Dios la autoridad suficiente para resistir la tentación, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacer de la Biblia nuestra autoridad final? El problema surge cuando las personas o organizaciones comienzan a añadir a la palabra de Dios, ya sea a través de tradiciones, revelaciones supuestamente nuevas o interpretaciones que contradicen el sentido claro del texto bíblico. Cada una de las denominaciones problemáticas que hemos examinado ha violado este principio de alguna manera, ya sea elevando las enseñanzas humanas al nivel de la Escritura o reinterpretando la Biblia de maneras que contradicen su significado claro. La responsabilidad de probar todas las enseñanzas contra la palabra de Dios no recae solo en los líderes. Es responsabilidad de cada creyente individual. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta prueba no es opcional, es un mandamiento bíblico. Los bereanos fueron elogiados específicamente porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. No aceptaron ciegamente lo que Pablo les enseñaba, a pesar de que era un apóstol. Verificaron sus enseñanzas contra las Escrituras.
Si era apropiado que los bereanos probaran las enseñanzas de Pablo contra la palabra de Dios, ¿cuánto más deberíamos nosotros probar las enseñanzas de cualquier líder o denominación contemporánea? Esto requiere que desarrollemos un conocimiento sólido de la Biblia, no solo de versículos aislados, sino de sus temas principales y de cómo toda la Escritura se une para revelar el carácter de Dios y su plan de salvación. Cuando hacemos de la Biblia nuestra autoridad suprema, encontramos que tiene el poder inherente de protegernos contra el error y de guiarnos hacia la verdad. En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente un libro de reglas o un manual de instrucciones, es una revelación viva del carácter de Dios que tiene el poder de transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Cuando nos sometemos humildemente a su autoridad y permitimos que moldee nuestro pensamiento, encontramos que nos protege naturalmente contra las enseñanzas erróneas, porque desarrollamos un sentido espiritual para lo que es consistente con el carácter de Dios, tal como se revela en Cristo. La Biblia no es solo nuestro estándar para evaluar las enseñanzas, es el medio a través del cual Dios continúa hablándonos y transformándonos hoy. Después de examinar estas diversas denominaciones y sus desviaciones doctrinales, es crucial que volvamos la mirada hacia adentro y examinemos honestamente los fundamentos de nuestra propia fe. Este no es un ejercicio de duda destructiva, sino de discernimiento bíblico saludable que nos protege contra el autoengaño y nos ayuda a construir nuestra vida espiritual sobre el fundamento sólido de la verdad bíblica. En 2 Corintios 13:5, Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta no es una sugerencia opcional. Es un mandamiento apostólico que requiere que evaluemos regularmente si nuestras creencias y prácticas están verdaderamente alineadas con las enseñanzas de Cristo. El autoexamen espiritual no es señal de una fe débil, es evidencia de una fe madura que se preocupa más por la verdad que por la comodidad o la tradición. Debemos preguntarnos: ¿están mis creencias fundamentadas en lo que la Biblia realmente enseña? ¿O están influenciadas principalmente por la tradición familiar, la presión social o mis propias preferencias personales? Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es si nuestra fe está siendo moldeada por la palabra de Dios o por otros factores externos. ¿Creemos ciertas doctrinas porque las hemos estudiado cuidadosamente en las Escrituras o simplemente porque es lo que siempre nos han enseñado? ¿Nuestras prácticas religiosas están basadas en mandamientos bíblicos claros o son simplemente tradiciones que hemos heredado sin cuestionamiento? En Marc 7:8-9, Jesús confrontó a los fariseos diciendo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es posible que incluso en denominaciones que se consideran bíblicas, ciertas tradiciones o interpretaciones se hayan desarrollado que no están realmente respaldadas por la Escritura. El discernimiento requiere que estemos dispuestos a examinar incluso nuestras creencias más queridas a la luz de la palabra de Dios, y que estemos preparados para cambiar si descubrimos que hemos estado equivocados en algún área. El miedo también puede ser un factor poderoso que moldea nuestra fe de maneras poco saludables. Algunas personas permanecen en denominaciones o sistemas de creencias problemáticos porque tienen miedo de las consecuencias sociales o familiares de hacer preguntas difíciles o de buscar la verdad bíblica. Otras pueden temer que cuestionar ciertas enseñanzas sea equivalente a cuestionar a Dios mismo. Pero debemos recordar que Dios no tiene miedo de nuestras preguntas honestas. Él las da la bienvenida. En Isaías 1:18, Dios invita: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios quiere que entendamos su verdad, no que la aceptemos ciegamente por miedo.
El miedo a las consecuencias sociales o familiares, aunque comprensible, no debe impedirnos buscar y abrazar la verdad bíblica. Jesús mismo advirtió en Mateo 10:37 que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esto no significa que debamos ser irrespetuosos o crueles con nuestras familias, pero sí significa que nuestra lealtad suprema debe ser a Cristo y a su verdad, no a las expectativas humanas. La conveniencia social es otro factor que puede comprometer sutilmente nuestra búsqueda de la verdad bíblica. Es más fácil seguir la corriente de nuestro entorno religioso que nadar contra ella, incluso cuando sabemos que algo no está bien. Algunas personas permanecen en situaciones doctrinalmente comprometidas porque han construido sus redes sociales, sus identidades e incluso sus carreras alrededor de esas denominaciones. Pero Jesús nos advirtió en Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No hay conveniencia social que valga el precio de comprometer la verdad bíblica. El discernimiento verdadero requiere que estemos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo fielmente, incluso cuando ese precio incluye incomodidad social o pérdida de relaciones. Al final, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo es lo único que realmente importa, y vale cualquier sacrificio temporal que tengamos que hacer para preservar la integridad de esa relación. Querido hermano en la fe, hemos llegado al final de nuestro examen de estas denominaciones problemáticas, pero en muchos sentidos, este es solo el comienzo de una conversación más amplia sobre discernimiento bíblico y fidelidad doctrinal. Mi esperanza es que este análisis no haya sido simplemente un ejercicio académico, sino una llamada práctica a evaluar nuestras propias creencias y prácticas a la luz de la palabra de Dios. Cada una de las denominaciones que hemos discutido contiene personas sinceras que aman a Dios. Y mi corazón se duele por aquellos que han sido desviados de la verdad bíblica por sistemas que prometen mucho, pero que finalmente no pueden entregar la vida abundante que solo viene a través de una relación auténtica con Jesucristo. Si tú o alguien que conoces ha estado involucrado en alguna de estas denominaciones, quiero que sepas que no hay condenación para aquellos que buscan sinceramente la verdad. Dios honra los corazones sinceros que buscan conocerlo mejor, y Él puede usar incluso nuestros errores pasados para llevarnos a una comprensión más profunda de su gracia y verdad. La experiencia personal es una maestra poderosa, y estoy seguro de que muchos de ustedes han tenido encuentros directos con estas denominaciones o con otras que enseñan doctrinas similares. Tal vez creciste en una de estas tradiciones y has luchado con preguntas sobre lo que te enseñaron. Quizás has visto a familiares o amigos ser influenciados por estas enseñanzas y te has preguntado cómo responder con amor y verdad. O tal vez has sido testigo de los efectos dañinos que estas doctrinas erróneas pueden tener en las vidas de las personas que las abrazan sinceramente. Cada una de estas experiencias es valiosa porque nos ayuda a entender no solo los aspectos teóricos de estos problemas doctrinales, sino también su impacto real en las vidas humanas. Cuando compartimos nuestras experiencias de manera respetuosa y reflexiva, creamos oportunidades para que otros aprendan de lo que hemos vivido y para que nosotros mismos procesemos mejor lo que hemos experimentado. El discernimiento bíblico no es un don que se desarrolla de la noche a la mañana. Es una habilidad espiritual que se cultiva a través del estudio consistente de la palabra de Dios, la oración y la aplicación práctica de los principios bíblicos en situaciones de la vida real. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nota que el discernimiento viene a través del uso, la práctica regular de aplicar la verdad bíblica a las situaciones que enfrentamos. Esto significa que cada encuentro con enseñanzas cuestionables, cada conversación con alguien de una denominación problemática y cada oportunidad de estudiar estos temas más profundamente es una oportunidad para desarrollar nuestro discernimiento espiritual. No debemos ver estos desafíos como obstáculos molestos, sino como oportunidades que Dios nos da para crecer en sabiduría y madurez espiritual. Mi oración es que este estudio haya encendido en ti un hambre más profunda por la verdad bíblica
y un compromiso renovado de hacer de la palabra de Dios tu autoridad suprema en todos los asuntos de fe y práctica. El mundo religioso seguirá produciendo nuevas variaciones de errores antiguos, y surgirán nuevos movimientos que prometerán experiencias espirituales poderosas o soluciones rápidas a los problemas de la vida. Pero si estás firmemente arraigado en la verdad bíblica, tendrás las herramientas que necesitas para evaluar estas nuevas enseñanzas y protegerte contra el engaño. Recuerda que la meta no es simplemente evitar el error, sino abrazar positivamente la verdad gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Cuando conocemos íntimamente la verdad, el error se vuelve más fácil de detectar. Cuando estamos llenos del verdadero Espíritu de Dios, las falsificaciones espirituales pierden su atractivo. Y cuando estamos experimentando la vida abundante que Cristo promete, no somos fácilmente atraídos por sustitutos baratos que prometen mucho pero entregan poco. Hermano, hemos llegado al final de este análisis profundo, pero tu jornada de discernimiento bíblico apenas comienza. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿estás dispuesto a poner la verdad de la Biblia por encima de la comodidad de la tradición? Porque eso es exactamente lo que se requiere para seguir auténticamente a Jesucristo en estos tiempos de confusión doctrinal. Quiero escuchar tu experiencia. ¿Has estado en alguna de estas denominaciones? ¿Qué fue lo que más te impactó de este video? Comparte tu testimonio en los comentarios porque tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar el camino correcto hacia Dios. Y si conoces a alguien que está en una de estas denominaciones, comparte este video con amor. Podría ser el instrumento que Dios use para abrir sus ojos a la verdad. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que exponga la verdad bíblica sin compromisos. En el próximo video que aparecerá en tu pantalla, vamos a revelar las 7 señales de que tu iglesia está enseñando un falso evangelio. Información crucial que todo cristiano debe conocer. Recuerda, la verdad bíblica no teme al escrutinio. Solo las falsas enseñanzas huyen de la luz de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en tu búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo video.